que no pudieron asistir al encuentro del día de hoy, pues revisen entonces esta grabación y tengan una idea de las actividades que se hicieron. Yo me refiero básicamente a los chicos de medicina veterinaria, porque esos temas ustedes los van a tratar en el curso de diseño experimental. Entonces les voy a hacer una revisión muy básica, porque vuelvo y les digo, ustedes van a profundizar en estos temas. Con los chicos de enfermería, bueno, también va a ser una revisión muy superficial, pero sí quiero como que se vayan con algunas basecitas y tengan la idea de que diseño experimental. Bueno, entonces de acuerdo a nuestra programación del día de hoy, que estamos en la semana 13, que ustedes pueden ver aquí en la plataforma, hoy tenemos pendiente revisar los temas de las pruebas T-Student y prueba Z, la prueba de chi cuadrado, prueba de correlación y regresión. Entonces aquí, en estos casitos o en esta plataforma también ustedes se pueden dar cuenta que existe una consulta para todos, que son las transformaciones de datos, y qué es una prueba de rango de signo de Wilcoxon. ¿Listo? Entonces voy a intentar ser lo más concreta posible para poder transmitirles estos temas que tenemos el día de hoy. ¿Listo? No les voy a pedir trabajo de esto, simplemente van escuchando, vayan viendo, existen otras pruebas, vayan metiéndose como en la parte de la estadística inferencial que ya hemos venido tratando con los temas anteriores referentes al análisis de variancia, a las pruebas de Kruskal-Wallis, incluso las pruebas de normalidad. ¿Listo? Entonces voy a empezar. El primer tema que quiero que revisemos hoy se llama prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado es una prueba, es una técnica estadística que me permite identificar si dos variables cualitativas se asocian de alguna forma, si una variable cualitativa afecta o no afecta a la otra, ¿sí? Por ejemplo, si el sexo, ¿sí? Si el sexo es determinante con que se presente o no una enfermedad. Si el rango etario, entonces hablan, bueno, pero es que la edad es una variable cuantitativa, sí, pero cuando la armamos en categorías de rango etario, entonces ahí empieza a cambiar la cosa. ¿Listo? Esa cuestión, cuando guardamos o cuando agrupamos en categorías la edad, ¿sí? Nosotros podemos mirar que, permítame un segundito, por favor, que tengo acá un inconveniente. Ok, entonces les decía que esta prueba nos permite identificar si existen asociaciones entre variables cualitativas, es decir, por ejemplo, les repito el ejemplo, si el sexo está determinando que se presente o no una enfermedad, si el color o la raza de un individuo está asociada con que se presente o no alguna otra alteración. Por ejemplo, en medicina humana se han determinado o se han demostrado asociaciones en que la raza está asociada a la presencia de queloides, es decir, de unas cicatrizaciones exageradas en la piel, y entonces esa cicatrización, cuando la persona se lastima, esa cicatriz se eleva, se produce demasiada cicatriz, digámoslo así, un exceso de fibrina, de elastina, puede ser. Entonces, esa cicatriz se eleva y esa alteración está más asociada con personas de raza.
Entonces ahí podríamos encontrar como una variable cualitativa raza podría estar asociada con la presencia o ausencia de queloides, por ejemplo, de esa cicatrización exagerada. Entonces la prueba de Chico Arao de Independencia nos permite tener en cuenta esto, nos permite identificar si dos o más variables cualitativas afectan o no afectan otra variable que también es cualitativa. Por ejemplo, en veterinaria, la raza o la línea genética Bos indicus, Bos taurus está asociada con la resistencia a la presencia de garrapatas. Entonces está demostrado que las líneas Bos indicus, los bovinos con jiba, tienen una resistencia mayor a la presencia de garrapatas, mientras que los bovinos Bos taurus son un poquito menos resistentes. Entonces, esas cuestiones las podemos identificar con una prueba de Chico-Arao de Independencia. La presencia de urolitiasis, por ejemplo, los caninos dálmata están más asociados a la presencia de urolitiasis que otras razas. Por ejemplo, los perros braquicefálicos, hablemos del boxer, hablemos del bulldog francés, el bulldog inglés, aquellos achatados tienden a tener una reacción adversa o tienen una reacción adversa a los fármacos como la cepromacina. El gato, el felino, eh, tiene una reacción adversa también a fármacos como el acetaminofén, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, variables cualitativas, las podemos identificar con una prueba de Chico-Arao de Independencia. Aquí, ojo que aquí las hipótesis cambian, porque fíjense que la hipótesis aquí se vuelve. La nula, la enfermedad, no, la variable cualitativa no está asociada con otra variable cualitativa. Y la alterna me dice que esta variable cualitativa sí está asociada con esta otra variable cualitativa. Entonces, para este caso que les tengo aquí en la presentación, ustedes pueden identificar cómo tenemos tres tipos de alimento a base de sorgo, a base de soya o a base de palmiste, y un grupo de animales que presentaron y que no presentaron la enfermedad, ¿sí? Entonces queremos saber, ¿cuál enfermedad? Bueno, cualquiera, se enfermaron. Entonces queremos saber si de estos 200 animales, todos fueron 200 animales, miren, tamaño menstrual 200 animales, queremos saber si alguno de estos alimentos hizo que se enfermaran más o no. Queremos saber si el tipo de alimento afectó o provocó que se presentara o no la enfermedad. ¿Sí ven? Entonces fíjense que aquí tenemos dos variables cualitativas, tipo de alimento y presenta o no presenta la enfermedad. Acá digamos que yo estoy hablando que serían cerdos, pero ustedes podrían, chicos los chicos de enfermería podrían también fácilmente identificar que no son cerdos, sino son individuos, personas. ¿Listo? Un momento, por favor. Listo. Me disculpan, por favor, que tuve que cambiarme de ambiente porque estaba con mucho ruido donde estaba. Listo. Bueno, entonces yo les decía que esta prueba pues nos va a ayudar a identificar esas asociaciones, si existen esas asociaciones o no existen esas asociaciones. Este caso que les estoy mostrando, entonces, teníamos un grupo de 200 individuos en el cual
Unos presentaron la enfermedad y otros no presentaron determinada enfermedad, pero resulta que esa enfermedad al parecer estaba asociada con el alimento que estaban consumiendo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces nos dimos cuenta o identificamos que unos individuos consumieron alimento a base de sorgo, otros a base de soya y otros a base de palmiste. ¿Presentaron o no presentaron la enfermedad? ¿Será que ese nutriente que llevaban, sorgo, soya, palmiste, pudo haber provocado que esos individuos se enfermaran más o se enfermaran menos? Pues no sabemos. Para eso me sirve la prueba de Chico-Arado independencia. Entonces, fíjense cómo serían las hipótesis acá. Dice, la hipótesis nula, la enfermedad no está asociada con el tipo de alimento, mientras que la alterna me dice que la enfermedad sí está asociada. Fíjense por favor aquí que en este caso nosotros no estamos hablando de diferencias estadísticas, porque yo no puedo decir, hay diferencias entre el alimento y que presente o no la enfermedad o el estado de enfermedad. O sea, eso es ilógico, es irrelevante. Entonces uno, digamos que ahí no es, ¿cómo voy a medir diferencias de enfermedad con tipo de alimento? No se puede, ¿cierto? Porque son variables distintas. Lo que hace la prueba de Chico ahora es mirar si la enfermedad, o mejor, si el tipo de alimento afecta o intervino de alguna forma para que se presentara o no alguna enfermedad cualquiera. Aquí lo que se hace es una tabla de contingencia. Miren cuántos individuos presentaron la enfermedad que comieron alimento a base de sorgo, cuántos no presentaron la enfermedad que no comieron alimento a base de sorgo, cuántos sí presentaron la enfermedad que comieron alimento a base de soya, cuántos no presentaron la enfermedad que comieron alimento a base de soya, cuántos sí presentaron que comieron palmiste, cuántos no presentaron que comieron palmiste. Entonces simplemente es una tabla de contingencia. ¿Cuántas filas y columnas? ¿Listo? Esta prueba tiene una característica y es que siempre las muestras deben ser mayores a 5. Entonces miren que todos son mayores a 5. ¿Qué se hace? Bueno, eso se hace acá un cálculo del observado respecto a lo esperado. ¿Qué es lo esperado? ¿Sí? Lo esperado hace referencia a el total, ahí está, total de la fila por el total de columna dividido en el tamaño muestral. Es decir, lo esperado para la casilla 1, que sería que sea la amarilla, sería total fila, es decir, el total de la fila 60, ¿sí? Porque esa es la fila a la que corresponde la casilla 1, por el total de columna, que sería 50, dividido en el tamaño muestral, 200. Y así se hace para todas. Por ejemplo, para esta casilla verde, que será la casilla 4, total fila sería 100, por el total de columnas sería 150 dividido en 200. Para la casilla rosa, la casilla 5, por ejemplo, total fila 40, por el total de la columna 50 dividido en el 200. ¿Sí? Después a eso se le resta, eso es lo esperado, o sea, el cálculo de lo que debería ser. Y lo observado es como su nombre lo indica, lo que se observa. Por ejemplo, en la casilla 1, lo esperado era 15 y lo que se observa es que es 17. En la casilla 2, lo observado es 45 y lo que se observa es que es 43. ¿Listo? Frescos que todo eso lo hace el software. ¿Qué me interesa conocer aquí? Que esos cálculos van a resultar en un valor chi calculado. Y ese valor chi calculado yo lo voy a comparar con un chi de tablas, con un valor de tablas. Y ese valor de tablas pues sale de una tabla chi cuadrado. Cómo sale el valor de chi cuadrado? Sería, ¿cuántas columnas tengo? ¿Cuántas columnas tengo? Tengo una columna y dos columnas. O sea que sería dos columnas. Menos uno sería uno. ¿Y cuántas filas tengo? Tengo una fila, dos filas y tres filas. Menos 1, 2. Entonces ahí me da un total de 2 grados de libertad que nosotros los miramos aquí. Esta es la tabla de chi cuadrado. Buscamos donde diga 2 grados de libertad y nos vamos con la significancia 0,05 y ahí ustedes pueden ver, yo les pongo acá un poquito más grande, listo, ahí está. Entonces 2 grados de libertad es un cálculo que uno hace de cuántas filas con tantas columnas, me da 2, y 5.9 respecto al 0,05 de confianza, y ese es mi valor
de tablas. Entonces, ¿para qué me sirve ese valor de tablas? Ya tengo un valor calculado de 0,97 que sale de la prueba, de los cálculos de la prueba, y ya tengo un valor de tablas que es 5.9. Pues vamos a recordar, yo me pongo esto por acá, lo copio, y vamos a recordar lo que vimos hace un tiempo, cuando trabajamos análisis de varianza. Tengo un chi calculado de 0,97 y un chi de tablas de 5.99. ¿Qué hacemos con esto? Simplemente hacemos una gráfica de distribución normal, un área neutra, un área positiva, un área negativa, y voy a ubicar el chi de tablas que es 5.9, o sea, casi 6. Listo, entonces digamos que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí para allá voy a aceptar la hipótesis alterna con un 5% y de aquí para allá voy a aceptar la hipótesis nula con un 95% de confianza. Y mi chi calculado fue de 0,97, es decir, que por aquí más o menos es 0,97, por lo tanto está cayendo en el área de aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? Miren, de aquí para allá la nula, de aquí para allá la alterna, 0,97 que es el chi calculado, me cae en el área de la nula. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a aceptar la hipótesis nula, es decir, que para mi caso, este caso que les estoy mostrando, se acepta la hipótesis nula. La enfermedad no está asociada con el tipo de alimento, es decir, los animales que estaban ahí y que se enfermaron no fue por el alimento. La enfermedad que ellos están presentando no está asociada con el tipo de alimento que les estoy dando. Eso no es. Busco por otro lado la causa porque el tipo de alimento no es. Entonces ahí ya nos puede dar una orientación de qué es lo que está pasando con este problema. No es el alimento, mira a ver otra causa. ¿Listo? Les voy a mostrar rápidamente aquí, por ejemplo, un software. Este se llama EPIAD, este también lo tiene la universidad, que me permite, como todos los softwares, me da un valor calculado y con ese valor calculado yo puedo, perdón, valor calculado, no, un p-valor, y con ese p-valor yo también puedo aceptar o rechazar una hipótesis. Entonces, aquí lo único que tengo que ir es métodos, tablas de contingencia, y nos vamos acá donde dice m por n. ¿Listo? Y simplemente le digo aquí al software que me ponga otra fila, porque en nuestros casos, en nuestro ejemplo son 3 filas y 2 columnas. Y simplemente ingreso ahí los datos. Acá sería 17, 12 y 11. Entonces pongo acá los datos. 17, ay caramba, perdón, número de filas, me puse donde no era. Las filas son 2, listo. Ah, no, son 3, listo. Ahora sí, 17, aquí va, ya se me olvidó. 22 y 11, 17, 22 y 11. Y aquí voy a poner 43, 78 y 29. 43, 78 y 29. Listo. Entonces acá lo único que le digo al software es que me corra la prueba, pum, acá en la calculadora, y abajo él ya me saca la tabla que ustedes ya vieron. Ahí está la tablita. Y me va a ofrecer un valor. ¿Y cuál es ese valor? Véanlo acá. El valor de chi cuadrado, mírenlo, dice 0,6157. 0,6157. Entonces, SP, yo lo voy a copiar, copiémoslo por acá, listo, control copy, y lo pegamos por aquí, listo, ahí, ay, ¿qué pasó? ¿No me lo dejó pegar? No, no me lo dejó pegar. Bueno, el P era 0,6157. Entonces tenemos un P
P de 0,6157. Al 95% de confianza, pues lo comparamos simplemente con 0,05 y nos damos cuenta que ese P es mayor a 0,05. Recuerden que cuando el P es mayor a la significancia, vamos a aceptar la hipótesis nula. Con esto estamos corroborando lo que nos dio cuando lo hicimos a manito. Miren que se acepta la hipótesis nula. Es lo mismo que acabamos de hacer, simplemente que en una forma la hicimos a manito comparando un valor calculado con un valor de tablas y en la otra forma el software nos entrega un p-valor que lo comparamos con la significancia y como fue mayor aceptamos también la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces básicamente esa es la prueba de chi cuadrado. Bueno, vamos a continuar entonces con la otra prueba. Ustedes van a ir encontrando, por ejemplo, la prueba F de Fisher, acá les voy a escribir el nombre. La prueba F de Fisher es una prueba también que me permite identificar asociaciones de variables cualitativas, solo que esta prueba uno la corre cuando la muestra es menor a 5. ¿Sí? Es decir, en este caso nosotros teníamos todas nuestras muestras mayores a 5, podíamos correr una prueba de chi cuadrado, ¿listo? Pero si la muestra hubiese sido menor a 5, por ejemplo acá hubiéramos tenido un 4, en ese caso nos habría tocado trabajar una prueba F de Fisher, pero ojo porque F de Fisher solo trabaja tablas 2 por 2, es decir, de 2 filas por 2 columnas. ¿Listo? Entonces ahí les dejo como esa inquietud, ahí les dejo esa observación para que tengan en cuenta que existe otra prueba que también me puede asociar variables cualitativas, pero que las muestras deben ser menores a 5 y que solo puede trabajar 2 filas con 2 columnas y que hace referencia a la prueba F de Fisher, pues que también me ayuda a identificar si existen o no asociaciones entre variables cualitativas. Bueno, vamos a continuar entonces, como les estaba diciendo, de acuerdo a nuestra programación. Miremos aquí en nuestra plataforma y tenemos la prueba T-Student y la prueba Z. La prueba T-Student y la prueba Z. Estas pruebas, les voy a mostrar, abramos acá una nueva hoja. La prueba T-Student y la prueba Z son dos análisis matemáticos también que me permiten identificar si existen o no diferencias estadísticas, pero ya con variables cuantitativas. Son muchas pruebas T-Student, varias. Hay la prueba T-Student de muestra única, de muestra independiente y de muestra pareada. En las pruebas Z podemos encontrar pruebas Z de proporción o pruebas Z para promedios independientes o promedios relacionados, también podría llegar a ser el caso. Lo que hoy les quiero dejar en claro es que las dos pruebas, me permiten identificar si existen o no diferencias significativas entre dos conjuntos de datos cuantitativos. Identifica si existen o no diferencias significativas entre dos conjuntos de datos que son cuantitativos. Las dos hacen eso. ¿Cuál es la diferencia de la una respecto a la otra? Bueno, la diferencia aquí radica, ya, pongámoslo por acá encima para que no se vea como tan. La diferencia aquí radica en que estas pruebas me van a considerar el tamaño de la muestra, es decir, la prueba T-Student se trabaja cuando la muestra es menor o igual, puede ser a 30. ¿Sí? Si yo tengo una cantidad de datos que es menor o igual a 30, yo voy a trabajar una prueba T-Student. Menor o igual a 30, trabajo una prueba T-Student. ¿Listo? Entonces tengo
dos conjuntos de datos de 20 cada uno, entonces voy a trabajar una prueba test student. Y el otro aspecto que debe tenerse en cuenta para correr una prueba test student es que esta prueba es paramétrica, es decir, esta prueba exige verificar normalidad. Entonces, antes de correr una prueba test student, yo tengo que saber si mis datos son normales. Si no lo son, yo no puedo trabajar una prueba test student. ¿Listo? Y lo otro, la otra prueba, la prueba Z, me permite, como la test student, identificar si existen diferencias estadísticas o no entre dos conjuntos de datos, pero aquí es cuando la muestra es mayor a 30. O sea, si tengo más de 30 datos, puedo trabajar una prueba Z. Y en este caso, como tengo tantos datos, como es considerada una muestra grande en estadística, más de 30 datos es considerada una muestra grande, entonces acá podemos decir que no requiere supuesto de normalidad. ¿Sí? No requiere verificar normalidad. Cuando tengo poquitos datos, menor o igual a 30, me toca verificar normalidad. Como son poquitos, yo necesito saber si siguen o no distribuciones normales para poder comparar los dos grupos de datos. Pero cuando tengo más de 30 datos, pues eso no es necesario, porque son tantos datos que me permiten saber si siguen o no distribuciones normales para mirar si hay diferencias entre esos dos grupos de datos. ¿Listo? Recuerden que las pruebas de test student son varias, solo yo les voy a mostrar una, pero para que se vayan con el concepto de que las pruebas, tanto las pruebas Z, tanto las pruebas de Z como la prueba de test student me permiten comparar dos grupos de datos. ¿Listo? Un grupo tal con un grupo tal. ¿Listo? Me permiten comparar si hay diferencias estadísticas entre esos dos grupos de datos. Lógicamente tienen que ser cuantitativos, ¿no? Producción de leche en una finca con producción de leche de la otra finca, peso al nacimiento en una finca con peso al nacimiento en una finca. Por ejemplo, talla a los 5 años de un grupo de niños, con talla del grupo de niños de Villavicencio, con talla a los 5 años de un grupo de niños de Guamal, por ejemplo, me permite identificar si existen dos variaciones entre esas dos variables cuantitativas. Entonces, si tengo menos de 30 datos, me voy con test student, pero tengo que verificar normalidad. Si tengo más de 30 datos, me voy con una prueba Z, pero no necesita en este caso verificarse la normalidad. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de una prueba test student. ¿Listo? Para esto yo tengo por aquí un casito. ¿Dónde está? Prueba T. Se los voy a mostrar de muestra única. Listo. Acá, les voy a mostrar este casito. Ese caso ya lo tengo en SPSS. Ahí ya se puede correr la prueba de test student de muestra independiente. Permítanme un momentico que me abra el archivo. Espera un momentico que yo quiero mirar acá. Hasta sola te pareja. Listo. Entonces, aquí está ya el archivo. Listo. La prueba test student de muestras independientes. Entonces, fíjense que en este caso que tengo aquí, resulta que se evaluaron, les voy a escribir aquí el caso, se evaluaron o se evaluó, sí, se evaluaron dos grupos de fertilizantes en el mismo pasto con el fin de identificar cuál de esos dos fertilizantes afectó o mejoró el crecimiento en centímetros. ¿Listo? Entonces, conclusión. Se hicieron dos grupos de pastos, se hicieron dos grupos, dos parcelas, digamos. En una parcela se puso un pasto y en la otra, perdón, en una parcela se puso un pasto con un fertilizante y en la otra parcela se puso el mismo pasto pero con otro fertilizante para saber cuál de esos dos fertilizantes podían ser o podían generar mayores crecimientos
en la producción de la planta. Recuerden que en medicina veterinaria, pues si un pasto da más hojas, pues da más comida para el bovino, para el animal, entonces tenemos mayores ganancias, ¿sí? Entonces se quiere identificar cuál de esos dos fertilizantes afectó o mejoró el crecimiento en centímetros. Entonces aquí, como la variable, primero, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y cuál es la unidad experimental? Ya me estaba adelantando. Entonces, ¿cuál es la variable en la que nosotros queremos medir? En este caso es el crecimiento del pasto en centímetros, ¿sí? El tratamiento es lo que estamos poniendo a prueba midiendo el crecimiento en centímetros. Entonces, en este caso serían los fertilizantes. Y la unidad experimental, digamos que son los pastos o las parcelas, ¿sí? Los pastos donde se midió la variable para mirar qué tratamiento o qué fertilizante servía más que otro. Como estamos trabajando una variable cuantitativa, entonces vamos a identificar la hipótesis nula o vamos a montar mejor la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula me va a decir si hay diferencias estadísticamente significativas entre el crecimiento en centímetros del pasto según o de acuerdo al fertilizante. En otras palabras, hay un fertilizante mejor que otro, pero en otras palabras, no hay fertilizante mejor que otro, acá los dos fertilizantes serían iguales y montaríamos la hipótesis alterna. Ay, mire, la nula es que no hay, perdón, ay, ya me iba enredando. La nula, no hay diferencia estadística entre el crecimiento en centímetros del pasto según el fertilizante y la alterna me va a decir que sí hay diferencia estadísticamente significativa entre el crecimiento de centímetros del pasto según el fertilizante. En otras palabras, la nula me va a decir que los dos fertilizantes actúan igual y la alterna me va a decir que hay un fertilizante mejor que el otro. Bueno, como ya tenemos nuestras hipótesis montadas, vamos a identificar entonces cuántos grupos tenemos y resulta que evaluamos fertilizantes, evaluamos dos fertilizantes. Y como son dos fertilizantes, pues vamos a tener dos grupos. Entonces, como hay dos grupos que comparar, dos grupos de datos que comparar, uno con un fertilizante y otro con el otro, ya sé que me voy con una prueba T o me voy con una prueba Z. ¿Cómo elegir alguna de esas dos? Por la cantidad de datos. Los datos fueron ingresados en el software, ya los tengo acá. Y fíjense que tengo para un fertilizante 10 datos y para otro fertilizante otros 10 datos. Mire, para el fertilizante 1 hubo 10 datos, para el fertilizante 2, los datos del fertilizante 2, hubo otros 10 datos. Entonces, como tengo 10 datos en un grupo y 10 datos en el otro, no superan los 30, me voy con una prueba test-student. Pero resulta que ya habíamos hablado que la prueba test-student necesita verificar normalidad. Como ustedes ya saben cómo se verifica la normalidad, entonces simplemente me voy acá donde dice analizar, estadísticos descriptivos, explorar y voy a verificar normalidad de la variable cuantitativa, lógicamente, que es crecimiento en centímetros, ¿cierto? Aquí en gráficos le digo que me monte un histograma, los gráficos de normalidad, la prueba de normalidad y aceptar. ¿Listo? Entonces, acá me voy a la prueba de normalidad y me dice, miren, aquí está una significancia de 0,306. ¿Qué me indica eso? Esa significancia es mayor a 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de normalidad. Ojo que yo no estoy mirando diferencias. Estoy mirando normalidad, que es lo que hace la prueba de normalidad. La prueba de normalidad identifica si los datos son o no son normales. Como esta significancia de Shapiro-Wilk que es 20, como Shapiro-Wilk se utiliza cuando tengo menos de 50 datos, y esa significancia me dio 0,306, fíjense que el p-valor fue mayor a 0,05, que es la significancia que normalmente trabajamos. Como ese p fue mayor, acepto la hipótesis nula de normalidad. Recordemos cómo eran las hipótesis nula de normalidad. Los datos son normales, la alterna, los datos no son normales. Entonces, como acepto la hipótesis nula de normalidad, ahora sí puedo proceder a identificar o a seleccionar alguna de estas dos hipótesis de diferencia. ¿Sí? Ya vi que los datos son normales, ahora sí puedo correr la prueba test-student.
¿Y para qué me sirve la test student? Para identificar cuál de estas dos hipótesis acepto, alguna de estas dos hipótesis de diferencia. Entonces ya verifiqué que mis datos son normales gracias a la prueba de normalidad que me dijo que sí son normales. Ahora sí puedo correr la prueba T. Entonces acá donde digo analizar, comparar medias, y ahí me aparece la prueba T para muestras independientes. ¿Listo? Cliqueo ahí prueba T. Le digo variable de prueba es el crecimiento y abajo mando tipo de fertilizante. Me dice definir grupos. Simplemente el grupo 1, al fertilizante 1 le puse 1, al fertilizante 2 le puse 2. Esto no tiene más ciencia ahí. Ponerle 1 y 2. Listo. Continuar y aceptar. Entonces fíjense que aquí me aparece una significancia bilateral. Acá se las estoy mostrando, yo subo esto. Acá se las estoy mostrando con el cursor. Dice significancia bilateral. Y esa significancia me está dando 0,000 de p-valor. ¿Qué me indica ese p-valor? Que como es menor a 0,05, voy a aceptar la hipótesis alterna. ¿Sí ven? Me voy acá, donde dice significancia bilateral, me aparece 0,000, quiere decir que ese p-valor es menor a 0,05, por lo tanto, en las hipótesis de diferencia, que es lo que hace la prueba T, voy a aceptar la hipótesis alterna de que sí hay diferencia estadísticamente significativa entre el crecimiento en centímetros del pasto según el fertilizante. O sea, hay uno de esos dos fertilizantes que es mejor. ¿Cómo puedo saber cuál es mejor? Bueno, sencillo, acá en los gráficos me puede ayudar. Cuadro de diálogo antiguo, es un diagrama de cajas, y miremos cuál está más elevado, cuál me dio más centímetros. Incluso aquí lo podemos ver. Miren, eran dos fertilizantes, uno era bobinaza, el otro era gallinaza, bueno. Uno me dio 2,4 y el otro me dio 3,4, entonces definitivamente ahí sería gallinaza. Acabo de definir, miremos el cuadro, miremos el gráfico del diagrama de cajas y bigotes para comparar esos dos tratamientos, a ver cuál es mejor. Ya pudimos mirar que es bobinaza, que es gallinaza, sí, gallinaza. Fíjense, ahí está, bobinaza está más abajo, gallinaza está más arriba. ¿Sí ven? Entonces, el que está más arriba quiere decir que produjo mayor crecimiento en centímetros. Por lo tanto, para fertilizar ese pasto que estamos trabajando, es un mejor abono la gallinaza que la bobinaza. ¿Listo? Entonces, ustedes ya se acuerdan cuando vimos ahí análisis de varianza y cuando las dos medias no se tocan, una media no entra en la caja de la otra, simplemente se ubican letras diferentes. Acá le voy a poner una A y aquí le pongo una B para indicar que esas dos cajas son estadísticamente diferentes, que ya fue verificado por una prueba test student que me dijo acepte alterna porque el p-valor de esa prueba fue menor a 0,05. Entonces digo, esos dos tratamientos son estadísticamente diferentes. ¿Listo? Vamos a mirar entonces un caso para una prueba Z. ¿Listo? Entonces miremos aquí el caso para una prueba Z. Por acá lo tengo ya, yo lo tenía aquí abierto. ¿Ahí? ¿No está? No, no está. Bueno, déjenme entonces ya se los muestro. El caso para una prueba Z, que también es muy sencillo de trabajar. Acá está la prueba Z. ¿Listo? En este caso, la prueba Z, así como lo hace T, ya no va a darme o ya no me va a requerir o exigir una prueba de normalidad. Y la característica es, primero, que va a comparar dos conjuntos de datos y segundo que me va a permitir identificar si existen diferencias estadísticas entre esos dos grupos de datos sin necesidad de verificar o sin necesidad de correr una prueba de normalidad, porque como son más de 30 los datos que voy a analizar, se pueden trabajar sin prueba de normalidad. ¿Listo? Entonces, fíjense, en este caso tengo dos producciones de leche de una finca de La Luz y tengo la producción de leche al día de la finca La Ponderosa. Cuando vamos y verificamos cuántos datos tenemos, nos damos cuenta que tenemos 34 datos de la finca La Luz y 34 datos de la finca La Ponderosa. La prueba Z se puede correr también
en Excel. Entonces se las voy a correr acá en Excel para que la vean. Simplemente tendríamos que montar las hipótesis de diferencia. Recuerden que las hipótesis de diferencia me dice la nula. No hay diferencias estadísticamente significativas entre, ¿cuál sería la variable aquí en este caso? La variable cuantitativa que vamos a analizar. Entonces, la variable que vamos a analizar en este caso es producción de leche. Entonces, no hay diferencia significativa entre la producción de leche de vaca, sea la unidad experimental, de acuerdo o según la finca. Según la finca, mejor. Según la finca o el predio productor. ¿Listo? Entonces allá tenemos la variable, que es la producción de leche, la unidad experimental, que sería la vaca, y la finca, que es el tratamiento. O sea, queremos mirar si hay una finca que produzca más cantidad de leche que otra. Queremos mirar si eso pasa o no. ¿Listo? Entonces ya tenemos la hipótesis nula. Vamos ahora a montar la hipótesis alterna, que me va a decir simplemente que sí hay diferencia. ¿Listo? Ya tenemos nuestras hipótesis de diferencia. Ahora simplemente es correr la prueba. ¿Listo? Nos vamos acá donde dice datos, análisis de datos. En esta ventana que se está abriendo, vamos al final, y me dice prueba Z para medias de 2 muestras. Aceptar. Rango. Ay, caramba, espérenme que me falta una cosa. Resulta que aquí me van a pedir la varianza. ¿Listo? Y la varianza yo no la he calculado. Entonces sí me toca primero calcular la varianza. Entonces, en lugar de irme de una para la Z, me voy a ir a estadística descriptiva. Primero calculo varianzas y ahí sí, con ese valor de la varianza puedo calcular la prueba Z, ¿listo? Entonces acá le voy a aceptar rango de entrada. Ustedes ya saben cómo se calcula la estadística descriptiva. Listo, selecciono los datos. Rótulos en la primera fila, rango de salida. Démoslo por acá. Resumen de estadísticas. Sáqueme estadística descriptiva tanto a la luz como a la ponderosa. Le digo aquí al Excel y pum, voilà, de una. Salió la luz y la ponderosa. Acá yo los voy a todos a homogeneizar con un solo decimal porque la variable está trabajando un decimal. Entonces simplemente dejémoslo así para todos, ¿listo? Entonces fíjense que aquí ya puedo tener la varianza tanto para la luz como para la ponderosa, ¿sí ven? La varianza de la luz es de 1.6, la varianza de la ponderosa es 2.4. La luz 1.6, ponderosa 2.4. La luz 1.6, ponderosa 2.4. Entonces nos vamos acá, ahora sí, datos, análisis de datos. Vamos acá abajo, donde dice prueba Z para medias de 2 muestras. Aceptar. La varianza, la variable 1, o sea, de la luz es 1.6. Y para la variable 2, o sea, la ponderosa, 2.4. Listo. Ahora sí, dice rango para la variable 1, o sea, esta que está acá, la luz. Seleccionámosla toda. Listo. Y acá, rango para la variable 2. Seleccionémosla toda. Listo. Me dice diferencia hipotética de las medias. ¿Qué es eso de diferencia hipotética de las medias? Fíjense que la nula me dice no hay diferencia. Entonces acá me están pidiendo un valor hipotético. Diferencia hipotética de las medias. Si la nula, que es la que más tiene probabilidad, es del 95%, o sea que la diferencia hipotética sería de 0. Acá tengo un error. Miren que acá acá la de abajo es la alterna. Se me fueron las dos con nula. Bueno, ahorita arreglo eso. Entonces, diferencia hipotética las medias 0, porque se supone que no hay diferencias, porque la nula me dice que no hay diferencias. Entonces yo lo asimilo o lo asocio mejor con un 0. No hay diferencias, 0 diferencias. ¿Listo? Pongo aquí rótulos, rango de salida, donde quiero que me aparezcan los resultados. Pongámoslos por acá. Y le doy a aceptar. Listo. Ahí ya aparecen los resultados de la prueba. Espérenme, yo ajusto aquí, arreglo aquí. Acá es la alterna. Listo, ahora sí. Y aquí están los resultados. Esto tiene varias cositas que revisarle, pero pues lo vamos a ver un poquito más cuando veamos diseño experimental.
Pero fíjense aquí, vamos a mirar este p-valor. Este p-valor que está acá. Dice valor crítico. Bueno. Valor crítico, Z de 2 colas. Hay un Z de una cola también, hay un valor crítico para una cola. ¿Listo? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, resulta, no les voy a cesar tanto con eso, pero entonces quiero que sepan que hay otra forma de hacer hipótesis y esa otra forma se lee con esta parte de aquí arriba. Por ahora, las hipótesis que nosotros mostramos aquí, las vamos a analizar con este valor crítico que dice Z de 2 colas. ¿Listo? ¿Qué me dice ese valor crítico? Dice 0,0009. 0,0009. ¿Qué quiere decir este valor? Ponerlo un poquito más grande. Ese valor que me aparece ahí lo voy a comparar con el 0,05 en la significancia que estamos trabajando. Y como ese valor es menor a 0,05, voy a aceptar la hipótesis alterna de diferencia. ¿Bien? Entonces mi hipótesis alterna me dice que si hay diferencias estadísticas entre la producción de leche de vaca según la finca productora. Es decir, hay una finca que produce más leche que otra. ¿Cuál será? Miremos, media de la luz es 17.3, media de la ponderosa es 18.4, es decir, 17.3 y 18.4 son estadísticamente diferentes. Así los veamos muy cerquita, son estadísticamente diferentes. ¿Listo? Casi por 900 milímetros, ¿cierto? 900 centímetros cúbicos. Pero hace mejor a la ponderosa que a la luz. Aquí sí hay diferencias estadísticas entre la producción de leche. La media de la ponderosa es 8.4 litros, es estadísticamente mayor a la media de la luz. ¿Sí ven? Cuando yo hablo de hipótesis de 2 colas, hablo como estas que tengo aquí arriba, la nula o la alterna. La nula me dice que no hay diferencias, es decir, que son iguales, ¿cierto? Y la alterna me va a decir que sí hay diferencias, es decir, que son diferentes. ¿Sí? Eso es una hipótesis de 2 colas. No es igual o es diferente, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a leer aquí la que diga valor crítico de 2 colas. Si nos hubiesen puesto, por ejemplo, en la nula, aquí en la nula, si nos hubiesen puesto, por ejemplo, 17.3 es igual a 18.4, ¿sí? Ya utilizando los valores de los promedios. Y en la alterna nos hubiesen puesto 17.3 es menor a 18.4, ya estamos hablando de una hipótesis de una cola. ¿Por qué de una cola? Porque solo dice que es menor, ¿sí? No dice que es mayor, no dice que es diferente, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Una hipótesis de 2 colas me dice la nula que es igual, la alterna que es diferente. Diferente puede ser algo que esté por encima o por debajo. Yo te digo, un valor diferente a 5 puede ser 4, está por debajo, o puede ser 8, está por encima. Por eso se llama hipótesis de 2 colas, puede estar por encima o por debajo. ¿Listo? Pero si yo hablo de que una hipótesis de una cola quiere decir que solo hay una dirección. ¿Y cuál es la dirección? La que me dan los promedios. Miren, en este caso que 17.3 es menor a 18.4. Por eso se llama hipótesis de 2 colas. Y si yo tengo mi hipótesis, de una cola, y si yo tengo mi hipótesis de una cola, pues voy a leer, es este valor que está aquí. El que me dice para una cola. Igual se acepta la alterna porque sigue siendo menor a 0.05, mire. Ese valor sigue siendo menor a 0.05, igual se acepta la alterna. Pero son formas diferentes de establecer las hipótesis. Bueno, ahí les dejo
ese concepto lo vamos a ir manejando en el otro semestre porque ya este se acabó y es la última clase de herramientas de bioestadística. Recuerden que la próxima clase ya empezamos con las exposiciones y ustedes ya saben quiénes están ahí, quiénes deben empezar la próxima clase para que tengan listo todo. Ya les envié el correo en el que se les indica cómo es que se van a presentar y eso. Bueno, listo, entonces esto sería una prueba Z. Bueno, entonces podemos tener hipótesis de una cola, hipótesis de dos colas. Eso no solo se da en prueba Z, también se da en pruebas de T, también. ¿Listo? Pero vuelvo y le digo, vamos a ir trabajando estos conceptos, pero les quiero dejar ahí estas ideas en la cabeza para que cuando lleguen, sobre todo los compañeros de enfermería, cuando lleguen a su curso, no me los va a coger así como tan desprevenidos y, uy, caramba, esa profesora de herramientas de estadística los dejo locos, no. Váyanse con unas bases para que vayan teniendo idea de lo que les viene, ¿listo? Bueno, vamos a continuar, no nos vamos a demorar mucho, chicos. Vamos a continuar entonces aquí con lo que nos dice la programación y me dice, hablemos algo de correlación y regresión. Algo así, rapidito, de correlación y regresión. Bueno, correlación y regresión también es otro tema bien interesante en diseño experimental. ¿Listo? Este está acá. Un momentico, ya les muestro. Correlación. No está. Ah, sí, este. Listo. Este concepto de correlación y regresión, o esta prueba de correlación y regresión, es bien interesante. A ver, listo. ¿Qué es la correlación y la regresión? La correlación y regresión hacen referencia a un cálculo matemático, estadístico también, una prueba de estadística inferencial que nos permite identificar si dos variables cuantitativas están relacionadas. Es decir, si una variable independiente afecta a otra que sería dependiente. ¿Mm? Digamos que es algo así como una prueba de chi cuadrado, pero para variables cuantitativas. ¿Sí? Recuerden que la de chi cuadrado mira si dos variables cualitativas están asociadas. La prueba de correlación y regresión mira o identifica si dos variables cuantitativas están relacionadas. Mira si una variable cuantitativa que es independiente puede llegar a afectar a otra que no lo es, que es dependiente. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esa variable cuantitativa afecta a esa otra variable cuantitativa? Entonces, para eso me sirve la correlación y regresión. Aquí, un momento por favor, no sé si tengo por acá un chat. Ok, ahorita revisamos esto. Entonces, les decía que aquí, en este caso, vamos a identificar en las variables, en el caso que les voy a mostrar, ¿dónde está? Acá está el caso. Listo. Aquí está el caso. Entonces, fíjense que tengo edad de la vaca y producción de litros al día. Vamos a mirar si la edad de la vaca, que está en años, afecta o no afecta la producción de leche. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, si fuera en el caso de... miremos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de los humanos, si de pronto la edad, bueno, afecta o no afecta la producción de leche, también podría ser un caso, ¿cierto? En este caso que les estoy mostrando, fíjense que las dos variables son cuantitativas. Edad de la vaca es cuantitativa, producción en litros al día es cuantitativa. ¿Listo? Vamos a mirar si estas dos variables están relacionadas. ¿Cómo se hace? A través de la prueba de correlación y regresión. ¿Listo? Esta prueba
está muy asociada con un tema que nosotros ya vimos, que era el diagrama de dispersión. Eso ya lo revisamos. Vamos a mirar cómo se aplica aquí en esta prueba ese diagrama de dispersión. Bueno, edad de la vaca sería la variable independiente, o sea, X, mientras que la producción al litro sería Y, ¿cierto? La edad de la vaca afecta la producción de litros al día o la producción de litros al día afecta a la vaca. La edad de la vaca. No, pues la edad de la vaca afectaría la producción de litros al día. Por lo tanto, la edad de la vaca será mi variable independiente X y la producción de litros al día sería mi variable dependiente Y. ¿Listo? ¿Qué les voy a mostrar aquí entonces? ¿Cómo se corre esta prueba? También es súper sencillo aquí en Excel. Simplemente donde vamos a datos, análisis de datos. ¿Listo? Buscamos donde diga regresión, acá está. Aceptar. Rango Y de entrada. Entonces el Y es este. Listo. Rango X. Seleccionamos el rango X. Listo. Tiene rótulo sí. Acá está el nivel de confianza que vamos a trabajar. Listo. Rango de salida. Miremos a ver dónde lo podemos poner. Pongámoslo por acá. Listo. Y ya, no más. Aceptar. Fíjense que aquí no fue necesario correr prueba de normalidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a mirar solo si estos 11 daticos están relacionados o afectan a estos otros 11. Es decir, la conclusión que nosotros saquemos de acá solo va a servir para estos 11 animales. Yo no puedo decir que esto pasa con todas las vacas del mundo. ¿Listo? Esas conclusiones del trabajo solo van a salir para este caso. Bueno, aquí nosotros también necesitaríamos unas hipótesis, ¿cierto? Unas hipótesis de relación. La hipótesis nula me dice que la producción de leche, o no, mejor, la edad afecta a la producción de leche. La edad no afecta, perdón, la edad no afecta a la producción de leche. ¿Listo? Y la hipótesis alterna me va a decir que la edad afecta, o sea, que sí afecta la producción de leche. Esa sería la alterna. Entonces, fíjense, acá también la estructura de la hipótesis ya cambia, porque acá no miramos está asociada o no está asociada, como sería para chi cuadrado con sus variables cualitativas, y acá tampoco miramos si hay diferencias o no hay diferencias estadísticas, porque es que yo no puedo comparar litros con años. Yo miro si están relacionados, pero yo no puedo comparar litros con años. Ah, ¿qué es mejor? ¿Tener 8 litros o tener 5 años? Eso no tiene punto de comparación porque son variables distintas. Yo comparo litros con litros, edad con edad. Sí, cuando son variables diferentes, miro si hay asociaciones, pero no miro si hay diferencias estadísticas porque son variables distintas. ¿Listo? Entonces acá la hipótesis también cambia. Cuando es correlación y regresión, cuando quiero mirar si hay asociación o no entre dos variables cuantitativas, la hipótesis también cambia. La nula, la edad afecta la producción de leche. Ay, pero caramba, me volví loca aquí. La edad no afecta la producción de leche, que es la nula, y la alterna me dice que la edad afecta la producción de leche. Ahora sí, ya está. La nula que no afecta, la edad, la alterna que sí afecta la producción de leche. Ahora sí están bien. Listo. ¿Cómo voy a aceptar alguna de esas dos hipótesis? Fíjense que aquí me aparece un valor de P de probabilidad. Dice 1,4, 1,04 por 10 a la menos 8, ¿no? Ya sabemos eso cómo es. Es decir, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,4. Ahí está, ¿cierto? La coma está acá. Ay, caramba. La coma está ahí. 7. Acá me falta creo que otro 0. Listo. Creo que es así.
Ya me lo cambió de una vez, mire. ¿Listo? Es este mismo valor, ¿cierto? Y ese valor yo lo comparo con el 0,05, que es la significancia que estamos trabajando. Y también, como es menor a 0,05, ya dijimos que todo valor que sea menor a 0,05 va a aceptar la hipótesis alterna, y cuando es mayor a 0,05 va a aceptar la nula. En este caso, ese valor de probabilidad, el valor de P, fue menor a 0,05, por lo tanto yo voy a aceptar la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir? Que la edad afecta la producción de leche. En estas 11 vacas la edad está siendo afectada, la producción de leche está siendo afectada por la edad en años de la vaca. ¿Pero cuánto? ¿Cómo es eso? Fíjense este valor que aparece acá en rosadito, que se los voy a mover un poquito. Eso, ahí está. Y ahí está el coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación me dice que la edad afecta a la producción de leche en un 82,9%. ¿Listo? O sea que es un valor bastante importante, o un valor no, es un concepto bastante importante aquí. Si yo manejo la edad, me doy cuenta que la vaca puede producir más o menos leche. Ahí está la otra pregunta, ¿produciría más o produciría menos leche? Vamos a mirar, ¿es una relación directa o es indirecta? O sea, a mayor producción de leche, perdón, a mayor edad, mayor producción de leche, o a mayor producción, o a mayor edad, menor producción de leche. ¿Cómo sería ahí la cosa? Recordemos el diagrama de dispersión. ¿Listo? Entonces simplemente seleccionamos las variables y le digo dispersión. Fíjense, ahí está. Voy a llevarme para abajo este gráfico, un momentico por acá, para que me deje esto. Ay, que ya me lo quiere bajar. Bueno, me tocó trabajarlo ahí porque me... Listo. Fíjense aquí, acá está la variable, títulos de eje. Esta variable de aquí corresponde a la producción de leche, porque la variable dependiente va en el eje de las Y, y aquí esta variable sería la edad, porque va en el eje de las X. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿a mayor edad mayor producción de leche o a mayor edad menor producción de leche? ¿Cómo es ahí la cosa? Simplemente tocamos los punticos, esto ya lo vimos, agregar línea de tendencia. Vamos acá a mirar donde diga presentar valor R, presentar ecuación, y ahí ya voy a encontrar, pongámosla con este, y ahí ya voy a encontrar un valor. Listo, dejémosla acá. Ahí está, ¿cierto? Este valor que está acá, ¿para qué me sirve? Pues ese valor fue el mismo que encontramos aquí, véanlo. Un momentico, lo pongo más chiquito. Acá, véanlo. ¿Sí ven? 0,8296, 0,8295, es el mismo. Es el mismo R. ¿Qué me está diciendo este R aquí? Que la edad afecta la producción de leche en un 82,9%, pero todavía no me ha dicho si es positivo, o sea, si la dirección es directa o es inversa. Fíjense cómo se inclina esa línea. Voy a pegarlo por acá para poderlo rayar. Ahí está el gráfico. Cuando la línea se inclina hacia la derecha, como pasa en este caso, fíjense que se está inclinando hacia la derecha, yo digo que es una relación positiva. Es decir, que a mayor edad, en este caso, mayor producción de leche. En estos datos, en estos 11, yo no sé qué pasa a los 8 años, no. Por lo menos como hasta los 5, como hasta los 4 y medio, eso pasa. No sé qué pasa a los 11 años de la vaca, porque no tomé sus datos. ¿Sí? En este caso, a mayor edad, mayor producción de leche, más o menos hasta los 4 años y medio. No sé ahí para adelante porque no tomé más datos. Y es una relación positiva porque fíjense
que este R que les aparece acá les dio positivo, ¿sí? Si ese R cuadrado les hubiese dado menos 82, la cosa cambia, porque así seguramente los datos se habrían ubicado hacia este lado, o sea, hacia la izquierda, y este R me habría aparecido aquí con un negativo. ¿Qué me habría dicho eso? Que a mayor edad, perdón, que a menor edad, mayor producción de leche, o que a mayor edad, menor producción de leche. ¿Listo? ¿Qué hubiese pasado si cuando monto el diagrama de dispersión me aparece esto, por ejemplo? Digamos que los puntos, espera un momento. Digamos que los puntos rojos que les voy a dibujar son los datos. Ustedes se dan cuenta, no siguen una línea como tal, están todos dispersos. Muy seguramente el R cuadrado que me pudo haber aparecido ahí me habría dado 0. ¿Qué quiere decir? Que esas variables son independientes, que no están relacionadas. Y no se habrían podido organizar así como se organizaron en este caso. ¿Listo? Ya por último, quiero mirar para qué me sirve ese Y. Y ya lo habíamos visto con ustedes también. ¿Sí? Yo quiero mirar a los 3.8 años cuánta leche se produciría esa vaca con 3.8 años. ¿Listo? Recordemos que edad es X y que leche es Y, ¿cierto? Y miremos que aquí hay una fórmula de Y. ¿Qué dice la fórmula? Y es igual a 0,6856 por X más 6,1782. ¿Qué debo hacer simplemente? Reemplazar el X, que es 3.8 años. ¿De dónde lo saqué? No sé, me lo inventé. Quiero saber a los 3.8 años cuánto la vaca produce. Entonces despejo fórmula. Y es igual a, busquemos acá la calculadora. ¿Listo? 0,6856 por 3.8. Igual 2, ay caramba, 60.528. 60.528 más 6,1782. Listo. Entonces, más 6,1782. Igual 8.7. Entonces, Y es igual a 8.7. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la vaca tenga 3.8 años, más o menos como por acá, va a producir me torcí. Va a producir 8.7 litros por acá, miren. No alcanza los 9. ¿Listo? Entonces, para eso me sirve esta fórmula que me da Excel, para conocer exactamente los datos de Y a determinado punto de X. ¿Listo? Bueno, chicos, esto es algo muy, muy, muy por encima de lo que son unas pruebas o lo que es estadística inferencial. Estas son las bases con las que quiero que se me vayan yendo, sobre todo los chicos de enfermería. Pero pues recuerden, vuelvo y les digo, esto no es ni la mitad de lo que uno debería ver en diseño experimental, pero pues ahí les dejo algunos concepticos para que se vayan formando en eso. Con esto termino entonces el tema que les tenía preparado para el día de hoy. Yo no sé si tengan por ahí alguna consulta, me estaban mostrando, creo que tengo una pregunta por ahí. Nicole. Nicole, me está haciendo una consulta, no sé, un problema que tiene, no sé, le está diciendo a Juan Sebastián, pero pues igual acá los participantes de hoy solo somos 5. Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Ese sería el recorderis así rapidísimo que les dejo.
O la introducción, digamos, porque recordé, la introducción que les dejo a lo que se nos va a venir en diseño experimental. Y sobre todo para los chicos de enfermería. Entonces, cualquier cosita, cualquier pregunta, pues no duden en contactarse conmigo. A través de los medios autorizados, la plataforma o el correo institucional. No me manden WhatsApp porque yo no veo números desconocidos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, ustedes? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, les agradezco mucho la participación en el día de hoy. Espero verlos pronto. Dentro de 8 días ya empezaríamos con las exposiciones. Vamos a ver cómo les va. Yo sé que bien, ¿listo? Recuerden que eso tiene una nota importante. Entonces, para que lo consideren. ¿Listo? Les agradezco entonces su participación y que tengan una feliz tarde. Profe, una pregunta. Dime, Esto, Norbert. usted ha dicho que se ha mandado la lista a los correos de cada uno, la lista de las exposiciones, la próxima clase, de quienes Eh, organizaban y eso. Norberto, eso está en la plataforma, Norberto. O sea, eso usted lo Está en subió al la campus, o sea. semana a la plataforma. Está en la semana. Ay, ¿dónde está? Espérate, ya te digo. Ah, es que yo la acabo de quitar. Ya estaba. Lo que pasa es que acabo de hacerle un ajuste, entonces me tocó quitarla. Pero ya la estoy Ah, subiendo de nuevo. ¿Listo? Tú ah, estás bueno, muy profe, bien, eso está Norberto. A ti en te la semana toca. 14 con Nicolás Eh, Pérez y con sí, Fabián Holguín. a ti te toca el 19 de noviembre a las 2 de la tarde. El 19 Ya de te lo noviembre. estoy subiendo de nuevo. Es que lo acabé de bajar porque tuve que hacerle un ajuste a una compañerita tuya que me contactó ahorita y que me pidió el favor de que le hiciera un ajuste ahí. Entonces te lo voy a subir. Está en la semana de hoy. Estamos en la semana 13, te lo voy a subir. ¿Listo? Ah, Ah, bueno, no profe. trajo. Pues ustedes sí. Sí, te lo voy a subir el día de hoy, la semana 13, para que ahí ya sepas cuándo. Esos son los grupos que están autorizados, porque hay mucha gente que no me ha escrito, que yo no sé con quién es. Entonces, pues ahí sí no puedo adivinar. Si no me escriben, si no al correo o a la plataforma, si no me dicen con quiénes están y cuál es el tema, pues yo no les puedo dar autorización para que expongan. Entonces, por favor, ¿acaso está quedando grabado? Esta es la hora que solo tengo esos grupos. Acá te estoy compartiendo. Solo tengo estos grupos de exposición. Solo tengo 10 grupos y ustedes son 44 estudiantes. Acá me falta cerca de la mitad. Entonces, estos son el día y la hora que les corresponde exponer. Entonces, a ti ya porque contigo si hablamos la clase pasada, tú sí me dijiste con quién estabas, con Fabián y con Nicolás, ¿cierto? Te toca el 19 de noviembre a las 2 de la tarde. Sí, señora, ahí estamos en Entonces, el grupo 7. 7. Yo te invito a que de todas formas todos tienen que asistir a las exposiciones de todos sus compañeros, no solo para que vean o para que también se puedan instruir en lo que quizá yo les pueda hacer algunas sugerencias a sus compañeros, aprovechen eso y para que sepan también qué preguntas, qué les voy a indagar y todo, ¿listo? Tengan en cuenta eso. Sí, sí, pero, o sea, el trabajo final ya es para dentro de 8 días. Sí, en la semana Exactamente, 14. Norberto. Sí, señor, así como tú lo has dicho, mira, acá en la plataforma ya tengo. Ah, bueno, sí, En la señora. semana 14 ya está habilitada la asignación para que me suban el trabajo. ¿Listo? De acuerdo a lo que Bueno, hicimos, mira, la clase pasada, en la semana 12 ahí hay un video de algunos ajustes que les hice a algunos trabajos de sus compañeros. Aprovechen eso, miren, tengan en cuenta eso, ahí está. Mejor dicho, es que va a ser la cosa bien estricta porque es que esto está quedando grabado. Entonces ahí ustedes miran yo qué les estoy pidiendo, tienen idea de cómo venir los cuadros. Mejor dicho, ahí está todo. ¿Listo? Bueno, listo, profe, que esté muy bien. listo. Que Luego. estés muy bien. Chicos, les Gracias. agradezco a todos su participación, que pasen bonita tarde, se cuidan muchísimo. Igualmente, profe, gracias. Bueno, Fabián, chao, chao. Chao, Angelito, chao, María Alejandra. Se cuidan mucho. Chao. Chao, cuídense.